chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes 18 de noviembre, iba a decir lunes 18 de noviembre. Martes 18 de noviembre, se encuentran todos muy bien, chiquillos. ¿Cómo está Marco? Marco Vidal, Ralph, tengo por acá, Rolando, Romina. Chiquillos. Bueno, tenemos que partir primero entendiendo la dinámica en la cual nos encontramos. Sabemos que evidentemente estamos ya fuera del shutdown. El gobierno estadounidense abrió nuevamente. Por ende, hay varias cosillas que pasan entre medio y evidentemente lo más importante es ir viendo cómo está el desempeño y el desarrollo del SP 500 y en general la bolsa completa, ¿ya? Primero tenemos que ir entendiendo que los primeros 4 días, como yo les había comentado, según la estadística que hay de los últimos 40 años, son bien complejos, ¿ya? Son bien difíciles de superar. Si se dan cuenta aquí, si bien no es la mejor estadística, pero por lo general viene siendo algo bastante negativo durante la primera semana. Ya después de la segunda semana en adelante viene siendo tremendamente positiva las rentabilidades. Y aquí quiero irme más hacia la probabilidad, más que la rentabilidad en sí. Si se dan cuenta, desde la segunda semana es 50 y la primera semana es 50 y 50, que la semana sea positiva o negativa. Si se dan cuenta que la primera semana en el 50% es positivo en este sentido, pero termina con una rentabilidad del 0,32% negativo. Eso quiere decir que ya desde la segunda semana en adelante es 75% probable que terminemos positivo, con un 0,79% en promedio de las últimas veces que esto ha sucedido en el shutdown. Por ende, es algo evidentemente que tenemos que tener en consideración. Si bien son los primeros días de la vuelta al gobierno, que son bien complejos, pero hay que saberlos llevar, hay que entender un poco la dinámica en la cual nos encontramos y vamos a ir hablando un poquito más cosas con respecto a ello, porque no es solamente el término del cierre del gobierno, sino que son un montón de cosas más que también están frenando la subida y están acrecentando la caída del mercado en estos momentos, ¿ya? Más que nada eso para que lo tengan en consideración, tengan en consideración que desde la segunda semana en adelante, es decir, ya del próximo lunes podríamos decir que ya sería la segunda semana en 75% de las veces positiva, así que tendríamos la estadística de nuestro lado, ¿ya? Esto está todo publicado en Inversionario, así que no se preocupen por ello. Bueno, datos también estadísticos, es súper importante que recordemos que cuando son años de elecciones de medio término, que son elecciones que no son elecciones tan grandes, pero son elecciones que se escoge la mitad de la Cámara de Representantes, dice, también marcan buenos puntos de compra porque el mercado normalmente rebota con fuerza después de tocar fondo, ¿ya? Dice que cuando hay una caída importante, si se dan cuenta, cuando hay un pic en este sentido, como pasó el 2022, el 2018, y hay elecciones de medio término entre medio, dice que históricamente el año siguiente suele ser bastante positivo, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, la media es de un 30% y termina con una rentabilidad en promedio de un 31% desde que esto ha sucedido. Es decir, si se dan cuenta desde que hay una corrección importante, como la que pasó, por ejemplo, para nosotros en agosto o en abril, y luego de un año esto tiende a ser completamente positivo en los retornos del SP 500. Así que, por lo menos, nuevamente la estadística a largo plazo está nuevamente de nuestro lado, ¿ya? Solamente irlos orientando donde nos encontramos. Aquí otra estadística más, si se dan cuenta, esto es de Subotrade, la otra de Carson. Dice la rentabilidad futura del SP 500 después de que cerrara por debajo de su media móvil de 50 días por primera vez en 100 días. Llevamos 138 días en los cuales el SP 500 no cerraba por debajo de su media móvil de 50 días, ¿vale? Esto ha sucedido un par de veces, si se dan cuenta acá, en 17 veces ha pasado anteriormente. Dice, pero desde la segunda semana en adelante tiende a mostrar resultados positivos en el 68% de los casos con rentabilidad del 2,15%. Esto nos quiere decir que las veces que ha sucedido esto, donde por más de, por más de 100 días el SP 500 no ha tocado su media móvil de 50 periodos, por lo general esto tiende a ser un evento bastante positivo, si se dan cuenta. Acá nos damos cuenta de que si bien durante la primera semana tiende a ser algo completamente negativo, si se dan cuenta acá, 1% abajo, ya desde la segunda semana, al igual que en este caso la estadística que nos da el shutdown, tiende a ser el 78% de las veces bastante positivo con un 2,15% de rentabilidad en promedio, ¿ya? Desde las 17 veces que esto ha pasado, esta ha sido un poco la rentabilidad que hemos tenido desde que esto ha venido ocurriendo. Así que no estadística de lado, esto está de 1927 a la fecha, esto está en una estadística a nuestro lado, así que nuevamente si se dan cuenta, estadísticas del shutdown, estadísticas más que nada técnicas, digámoslo así, del mercado vienen siendo completamente de nuestro lado desde que hemos tenido registro, así que por lo menos en largo plazo la estadística nos está acompañando bastante bien, ¿ya? Bueno, también pasar un poquito a hablar de lo que está pasando con Bitcoin. Los niveles en los cuales se encuentra hoy en Bitcoin, la última vez que estuvo era una liquidez mucho menor, si se dan cuenta, y hoy día tenemos una liquidez mucho mayor en cuanto a la
digamos, la rentabilidad que tenemos hoy en día en Bitcoin y en cuánto nos encontramos hoy en día de capital, de liquidez en el mercado, ¿vale? Es decir, evidentemente hay mucha más plata hoy por hoy en el mercado, en los precios actuales del Bitcoin, que antiguamente en los precios cuales se encontraban. Eso quiere decir que, si lo queremos ver de una mirada un poquito más explicativa, más inversionista, esto quiere decir que si tú antes no compraste, por ejemplo, en precios de 85, 89, bueno, y estabas comprando en 109 o en 100 o en 105 o en 120, bueno, muy probable sea mejor para ti invertir ahora, dado que antes era, digámoslo así, más riesgoso, no estoy diciendo que ahora sea menos riesgoso, sino que antes era más riesgoso, dado que había menos liquidez y por ende había menos apoyo por parte del mercado hacia las criptomonedas. En este sentido, tenemos mucho más apoyo, las dinámicas han cambiado muchísimo y por ende sería bastante interesante volver a comprar Bitcoin en caso de que tú tengas Bitcoin en 100, en 105, en 115 o en niveles superiores a los cuales nos encontramos hoy en día. Recuerden que Bitcoin nosotros no estamos haciendo trading de Bitcoin, sino que solamente son holdear, es decir, comprar, mantener la criptomoneda y esperar que sube valor en largo plazo. Ya eso es para nosotros la inversión en Bitcoin, no estamos haciendo pasas cortas ni pasas largas. Lo mismo que en Ethereum, y si tú no quieres comprar directamente criptomonedas, puedes comprar los ETF, el Vito, el IBIT, el ETH, que también va de Ethereum, pero en sí nuestra exposición a criptomonedas se da directamente en Bitcoin, en Ethereum y en algunos ETF que ya se lo he comentado por anterioridad, ¿ya? Mi dinámica de inversión en Bitcoin sigue siendo exactamente la misma, comprando a precios muy baratos para ir acumulando en el largo plazo. No estoy pensando en hacer pasas cortas ni nada por esto, solamente para sacar un poco de liquidez del mercado, ¿ya? Entonces, si usted tiene en estos momentos alguna rentabilidad positiva en una posición de Bitcoin que no sea el holdeo de la criptomoneda, bueno, quizás sea conveniente sacar un poco de liquidez y comprar acciones que estén cayendo como Leo, como Enedis o como otras por ahí. Pero lo importante es que si usted tiene criptomonedas holdeándolas, no las venda, sino que si tiene exposición en un ETF, contrato por diferencia, lo que sea, bueno, quizá eso sí le pueda servir un poco de liquidez, pero si usted está holdeando criptomonedas, por ningún motivo vaya vendiéndola. Hablando por lo menos de las más conocidas, XRP, Bitcoin, Ethereum, entre otras, ¿ya? Eso más que nada, datos para que lo tengan en consideración por parte de las criptomonedas. Bueno, de aquí pasamos un poquito más de apoyo por parte de la banca. Aquí Deutsche Bank el día de ayer nos comentaba que el S&P 500 está poniendo a prueba el límite inferior de su canal, que es lo que vemos acá. Nosotros ya lo habíamos marcado hace bastante tiempo. Dice una línea que los alcistas no pueden permitirse perder. Dice la previsión de Deutsche Bank de alcanzar los 7.000 puntos hacia final del 2025 refleja confianza en la solidez de las ganancias, la constancia de las recompras de acciones y la resistencia del apetito inversor. ¿Ya? Aquí tenemos que tener en consideración que los catalizadores, que aquí nombró cerca de dos catalizadores importantes, que viene siendo primero la solidez de las entregas de resultados de las empresas. Ya, primero que todo, hemos tenido muy buenas entregas de resultados, pero no se han visto reflejadas en el mercado. Es decir, si tenemos una muy buena entrega de resultados, empresas como Leo, como Enedis, no hemos visto ese reflejo en el precio de la acción. Ya, por más que hemos visto buenos resultados, hemos visto caídas por parte del mercado, pero eso no quiere decir que sea una mala empresa, que lo está haciendo mal, sino que por el contrario, son empresas muy buenas, tienen muy buenos números, pero en este caso eh, la liquidez del mercado, la confianza del inversionista hoy en día no está, digámoslo de alguna manera, como fluyendo en la misma corriente que el mercado en general, ¿ya? Si bien sabemos que son buenas empresas, sabemos que son empresas que en el largo plazo, 3 años, 5 años, 10 años van a ser tremendas empresas. De momento no estamos atravesando un momento de buena confianza, lo vamos a pasar a ver un poquito más adelante, pero en sí esto genera y merma un poco las ganancias y las rentabilidades de estas compañías, ¿ya? De en general el mercado en sí. Por eso dice aquí que las recompras, recuerden que cuando estamos en un periodo de entrega de resultados, ocurre lo que se llama el blackout financiero, es decir, que las empresas no pueden recomprar sus acciones y a medida que esto se va terminando, a medida que se va terminando las entregas de resultados, esto va disminuyendo y las empresas pueden tener permiso de volver a comprar. Ya esto se hace netamente para que, como yo soy dueño de empresa, yo dueño de Apple, sé cuánto gané, sé cuánto hice, puedo comprar mucho, mucho, mucho antes de publicar los resultados financieros y eso evidentemente es manipulación de mercado. ¿Ya? Puede pasar. Bueno, esto netamente es estadística para que ustedes lo tengan en consideración, un poquito de lo que está viendo la banca, lo que estamos viendo nosotros y en sí el general el resto del mercado. Bueno, aquí pasamos ya un poquito más a tierra derecha. Me parece muy interesante y importante compartirles esto porque últimamente hemos visto que, bueno, desde que comenzó su mandato, Donald Trump ha hecho constantes publicaciones, ha hecho constantes cosas para la tele, el mercado en general en sí, da lo mismo, ¿ya? Lo que sí,
estos últimos días ha sido muy constante en hablar de temas que si bien no son directamente relacionados a empresas de la inteligencia artificial, ha hecho bastantes hincapiés en la inteligencia artificial, en el desarrollo, en las empresas colaterales a la inteligencia artificial, hablando de Taiwan Semiconductores, hablando de empresas de chip, hablando de empresas energéticas, entre otras cosas. Bueno, ayer se dio un discurso bastante largo y ya también habló, bueno, en este caso con el príncipe heredero de Arabia Saudita, pero no fueron muchas más cosas más allá tan fuertes. Hubieron más declaraciones por parte de los miembros de la FED de hoy día que de Donald Trump, pero lo importante acá era destacar lo que mencionaba ayer. Dice, advierte a México que sobre el tráfico de drogas, o si ya lo sabíamos, planea posibles ataques hacia Venezuela, también lo habíamos hablado. Hoy día también mencionaba que estaba dispuesto a hablar con Nicolás Maduro a medida que se den las relaciones colaterales y que esto evidentemente pueda ir escalando un poquito más. Dice que planea la venta de F-35 para Arabia Saudita y dice que Estados Unidos podría dominar la fabricación mundial de chips con aranceles que obliguen a los fabricantes a regresar a Estados Unidos, ¿ya? Bueno, un tema muy importante que es para mí esto que es impulsará su agenda económica a nivel nacional prometiendo dividendos basados en aranceles para mediados de 2026, ¿ya? Esto había generado una alta incertidumbre en el mercado porque no se sabía cuándo se iba a dar esta medida o este bono, digámoslo así, ¿ya? Y esto netamente porque evidentemente al yo inyectar más liquidez a los hogares estadounidenses, hablando de $2.000, $5.000, lo que sea que se hable, es plata que el mercado no tenía prevista gastar y que la gente va a poder gastar. Evidentemente eso genera una inflación, un impacto inflacionario y hay que ir viendo cuáles son las medidas que él va a tomar, cuánta plata va a entregar, cuánta plata es la que se está inyectando al mercado o cuánta plata se va a inyectar al mercado. Y por eso esto genera un poco de incertidumbre en el mercado porque evidentemente no iba a ser algo que ya en las próximas semanas vamos a dar este bono, no iba a ser así, pero eh, al, el momento en el cual nos encontramos, el cual no sabemos si la inflación va a ser momentánea, en el momento en el cual nos encontramos que tampoco sabemos si el desempleo está controlado o no está controlado, agregar plata a la economía evidentemente no es algo positivo para la economía y esto se lo toman un poquito más con recelo más que con, ah, qué bueno, sino que evidentemente es algo que no es positivo para el mercado, ¿ya? Bueno, estas fueron noticias que se publicaron el día de ayer, ya entramos un poquito más a tierra derecha y ya evidentemente se me hace imposible no mencionarles y no ser un poquito más optimista con respecto a esto que, si bien noviembre ha sido un poquito más lento hasta ahora, por lo general la tónica de noviembre tiende a ser que se han recuperado en las últimas, digamos, yo diría la última semana, pero son las últimas 2 semanas del mes de noviembre, que si bien estamos en las últimas 2 semanas del mes de noviembre, muy probablemente luego de los resultados de Nvidia, los catalizadores se van a ir acomodando un poquito más. ¿Y esto por qué? Bueno, nos damos cuenta que desde 1950 a la fecha, 2024, desde el día 20 en adelante, por lo general tienden a tener este rally navideño, cual se le llama, hasta los días de vísperas de Navidad, ¿vale? Se dice que puede ser hasta vísperas de Navidad o hasta el día 5 o 6 de enero, lo cual dura el rally navideño, ¿vale? Esos son más o menos los rangos cuales estamos manejando, pero lo importante es mencionar acá que vimos que la estadística estaba a nuestro lado por lo menos a largo plazo. También acá nos estamos dando cuenta que, viendo el detalle de noviembre, tiende a ser bastante positivo en las últimas semanas, hemos visto de noviembre. Por ende, estamos entrando justo en esa encrucijada. Ahora, ¿qué es lo que nos frena un poquito más adelante? Bueno, pasemos a ver esto un poquito más a detalle, pero tengan en consideración que esto está publicado. Por ende, noviembre tiende a ser bastante positivo desde el día 20 en adelante, ¿ya? Pasemos a ver qué nos frena un poquito esta subida y qué estamos viendo en esta caída hoy en día. Primero que todo, evidentemente tenemos que pasar a ver cómo se comporta la semana. Recuerden que ya tenemos funcionando el gobierno, por ende los estudios estadísticos y las entregas de resultados van a ser completamente entregas a la fecha. Dame un segundo que se nos está cargando. Bueno, hoy día tuvimos la reclamación de desempleo, un dato que no salía hace bastante tiempo, y estas recuerden que son de las últimas semanas de octubre, si no me equivoco. Por ende, acá la reclamación de desempleo, acá si se encuentra 26 días más tarde, corresponde a la semana del 27 de septiembre y el 4 de octubre. Em, y fue un dato que salió bien, digámoslo así, primero que todo. Si bien podríamos preocuparnos un poquito como, oye, si esto salió 232K en esa semana, muy probablemente ahora hayan aumentado mucho más. Bueno, lo importante es saber que este dato no puede ser mayor a 240, ¿ya? Si se dan cuenta, hemos estado gran parte, acá están los 240, gran parte del 2025 bajo 240.
Hemos tenido algunos picks, si se dan cuenta por acá, que han superado los 240, pero por lo general la gran mayoría de los resultados han salido, o de este dato de solicitudes de desempleo, han salido por debajo de 240. Ya esperamos que este día jueves no se presenten datos mayores y vamos viendo cómo se soluciona esto. Bueno, como les mencioné, hablaron varios personeros de la Fed, vamos a ir a pasar a ver qué dijeron, así que no se preocupen. Y mañana miércoles ya tenemos datos también importantes, actas de reunión de la FONC en este caso, volviendo a qué nos van a ir diciendo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles personeros votaron que estaban a favor de bajar la tasa, cuántos votaron que estaban en contra de bajar la tasa y cuáles son las opiniones de estas diferentes personas dentro de la Reserva Federal para ir viendo un poquito si es que están llegando a algún acuerdo o hay disparidad en lo que están pensando. Vamos a ir viendo qué nos pueden entregar el día de mañana, ¿ya? Bueno, otra cosa importante también, mañana mencionar que va a hablar Barkin, parte del personal de la FONC, pero tampoco tenemos datos relevantes que nos puedan ir a importar. Balanza comercial puede ser, pero tampoco es algo que nos vaya a mover tanto la varilla por parte del mercado. Pasemos al día jueves 20 de noviembre, que ya, como les mencionaba, debería ser un poquito, ya ahí les pasaré a comentar mi teoría, se las comenté en la mañana, pero ya pasaríamos a tener ya más tranquilidad, podemos respirar un poquito más tranquilos, siempre y cuando evidentemente los resultados de Nvidia salgan positivos, ¿ya? Bueno, día jueves 20 de noviembre, como siempre, tenemos en este caso la reclamación de desempleo, que son estas, las solicitudes de desempleo, que ustedes saben que siempre se presentan los días jueves. Pero como siempre ya habíamos adelantado, se van a presentar datos que estaban atrasados. Por ejemplo, en la ganancia promedio por hora, el cambio en plano agrícola que es equivalente al NFP y la tasa de desempleo, ¿ya? En cuanto a la ganancia promedio por hora, se espera que se mantenga en el 0,3%. Si no me equivoco, esto es lo que se retrasó, aquí dice 48 días. Esto tuvo que haber salido, bueno, aquí no me aparece la fecha cuál tuvo que haber salido, pero bueno, el 5 de septiembre, no tuvo que haber salido el primer viernes, evidentemente, de octubre, pero no salió. Así que esperaríamos que este dato salga 0,3% tal y como se espera. Cambio en pleno agrícola, se espera una mejoría. Si se dan cuenta, esta es la NFP de 22K a 55K. Esto es algo que a nosotros nos va a tener ya bastante con los ojos puestos dentro de este dato. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve que la cantidad de empleo que se genere sea mayor, es decir, que haya empleo en agrícola, es decir, que la gente esté trabajando en la ciudad, no en la agricultura, digámoslo así. No estoy diciendo que sea malo, sino que esto es lo que está midiendo este dato. Por ende, es evidente que deberíamos tener una mayor cantidad de empleabilidad, ¿ya? ¿Esto para qué? Para reducir, evidentemente, la tasa de desempleo, que es lo cual se está preocupando en demasía la tasa, perdón, la Reserva Federal en estos momentos para bajar sus tipos de interés en diciembre. ¿Y por qué? Porque Jerome Powell ha mencionado en reiteradas ocasiones que si se deteriora el mercado laboral, tienen todo a su disposición para poder bajar los tipos de interés, ¿ya? Evidentemente, si uno tiene las tasas muy altas, las tasas de interés altas, de alguna u otra manera tiene que salir algún damnificado, tiene que salir algún daño colateral. Y ese daño colateral, por lo general, viene siendo el mercado laboral. Pero claro, si yo subo las tasas de interés y hago más caro la inversión, hago más caro el trabajar como empresa, yo voy a empezar a cortar por lo sano, voy a empezar a despedir gente porque, si esa persona me está haciendo una pega medianamente, bueno, le saco esta pega que está haciendo la persona, le coloco más trabajo a esta y elimino una carga humana y esa persona ya tiene dos labores, prefiero pagarle un poquito más, pero no pagar un sueldo completo. Entonces, esa es la dinámica por lo menos con la cual se está pensando esto y por eso cuando uno aumenta tasas de interés, lo que va a aumentar de por sí, no a la par, digámoslo así, pero sí con un retardo viene siendo la tasa de desempleo, ¿vale? Entonces, no es muy conveniente tener tasas de interés muy altas por mucho tiempo porque merma en este caso la empleabilidad en el país. Es por esto que Jerome Powell ha dicho en reiteradas ocasiones, nuevamente como les menciono, que la tasa de interés va a depender directamente de lo que suceda con el desempleo, ¿ya? Entonces, este dato debería mantenerse igual, no deberíamos tener mayor variación para que no afectemos nada de lo que está ocurriendo. Evidentemente, si nosotros tenemos una baja tasa de desempleo, es decir, no sé, pues se espera un 4,3 que fue el dato anterior, y sale un 4%, un 4,1%, eso da más respiro a la Fed de decir, mira, estamos bien, la tasa de interés está bajando, el país está creciendo, estamos en orden, ningún problema, no es necesario bajar los tipos tan abruptamente. O podemos bajar los tipos sin ningún problema, sin tener algún temor de inflación ni nada, sino que bajar los tipos sin problemas, ¿ya? Lo preocupante en este sentido es que si la tasa de interés aumenta en demasía, 4,4%, 4,5%, la Fed automáticamente ya el problema no va a ser, oye, bajamos los tipos, que es el problema que tenemos hoy en día, sino que ya va a ser el problema de cuánto bajamos, 0,25, 0,50, por cuál nos inclinamos. Y ese ya es un problema un poco mayúsculo, se da para
para hablar de temáticas un poquito de recesión y se van a hacer un montón de estadísticas que no son para nada buenas y no son buenos augurios para el mercado, ¿ya? Mientras mantengamos tanto el cambio en plano agrícola como la tasa de desempleo normal o positivos, digámoslo así, bueno, va a ser algo positivo para el mercado y positivo también para quitar un poquito de presión a la Reserva Federal, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos el día jueves? Venta de viviendas existentes. Se espera que aumente ligeramente, tampoco es mucho. Hay mucho dato el día jueves por parte de va a hablar Cook, Gursby. Bueno, tampoco mucho más, no hay mucho más tampoco que podamos mirar para el mercado. Bueno, y pasando entonces al día viernes 21, en este caso tenemos los servicios PMI. Perdón, estos son de Inglaterra, mil disculpas. A las 11:45 tenemos, como les mencionaba, los PMI de servicios y de fabricación. Recordemos que estos datos son datos importantes para la economía estadounidense. Recordemos que los PMI son encuesta a los gerentes, por cual se les pregunta sobre las condiciones futuras del mercado o sobre su industria. Si ellos creen que van a ser mejor, van a ser peor en cuanto a inflación, a pedidos, a sueldos, a un montón de cosas más se les pregunta y se saca esta estadística. Por ende, acá se espera una baja de 52,5 al 52 en cuanto a la fabricación y en cuanto a los servicios del 54,4 al 54,6, ¿ya? Si no me equivoco, estos datos venían a la baja ya desde el mes pasado, por ende, estos datos, si bien a mi parecer no son enteramente negativos, pero sí demuestran que en este caso, tanto el sector servicios como el sector fabricación está viendo mermas o está viendo que no está siendo buena la dinámica de administración de hoy en día y para el futuro, evidentemente, esto nos está dando certeza. Ya si nosotros tuviéramos certeza de, ejemplo, los aranceles realmente no van a tener un impacto en la economía, sino que van a ser transitorios, bueno, eso evidentemente se reflejaría acá y veríamos mayor expectativa por parte del futuro y no tanto pesimismo. Es decir, aquí tampoco tenemos pesimismo. Recordemos que indicador 50 nos dice que de 50 es el cero, 50 hacia arriba es expansión, 50 hacia abajo es contracción. Es decir, si acá teníamos PMI de servicios sobre 50, estamos en plena expansión, es decir, que ahí se está haciendo bien, hay buena confianza del mercado y todo el tema, pero estamos constantemente bajando este PMI, por ende, si bien estaban mejor hace 2 semanas atrás, hoy en día ya no están tan bien como hace 2 semanas atrás. Entonces, ahí va un poco la dinámica y eso es un poco el entendimiento al cual se le hace este seguimiento a este tipo de datos. Recuerden que los servicios componen más del 60% del PIB estadounidense, por ende es muy importante este dato por sobre el índice de fabricación, ¿ya? Bueno, y datos que siempre se van a publicar, en este caso el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan se espera que aumente del 50,3 al 50,6 y las expectativas de inflación de la misma universidad se espera que se mantengan en el 4,7% anual, ¿ya? Acá hay una disparidad importante versus el dato que se va a entregar. Se espera 4,3 y ellos esperan 4,7%, es decir, al término de año. Pero bueno, a ver viendo cómo se desata eso. Porque si es así, nos quedarían bastante subidas por lo menos de la inflación. Lo cual es contraproducente porque, como hemos dicho en varias ocasiones y los he invitado a ser un poquito más críticos por parte de Jerome Powell y de la Reserva Federal, es súper contraproducente comenzar a bajar los tipos cuando tienes una inflación que no sabes si va a ser paulatina, si va a perdurar en el tiempo, no tienes idea cómo va a ser la inflación, ¿ya? De hecho, hay muchas contradicciones en las últimas reuniones donde él dice que, Jerome Powell hablando, que van a ser transitorias, después que no saben el real impacto, que no saben si cuánto va a durar, entonces hay que ser un poco más crítico y entender un poquito que si bien hoy en día el problema es el desempleo, el día de mañana va a ser la inflación porque no están mirando la inflación para decidir los tipos, están mirando el desempleo para decidir los tipos, ¿ya? Que igual es un doble mandato, el cual se le encomienda en este caso al Banco Central o a la Reserva Federal, pero hay que tener en cuenta ambos panoramas y en lo que a mí respecta, creo que si bien el desempleo tú lo puedes ir arreglando, dado que Donald Trump tiene esta política de agregar mayor empleo a la economía, dar mayor movilidad y todo el tema. Yo no creo que en 3 meses, 6 meses más, un año más, bueno, depende de lo que diga la Corte, pero yo no creo que él pare con el tema de sus aranceles. Es decir, es su medida, es la forma que él conoce de hacer política, digámoslo así, o de poner presión frente a sus negociadores. Entonces, eh, podemos decir que la inflación puede ser transitoria por ahora, pero yo no creo que los aranceles o la decisión de aranceles por parte de Donald Trump sea transitoria. Yo creo que van a ser una política, digámoslo, como una batuta de negociación durante todo su gobierno. Y en lo que a mí respecta, no creo que
como les digo, a no ser que la Corte diga que no puede colocar más aranceles, bueno, eso es otra cosa, pero mientras eso no ocurra y mientras Donald Trump siga colocando aranceles, bueno, creo que ese va a ser su problema, o sea, no su problema, pero su espada de combate durante todo el periodo que le toque ser presidente. Entonces, si nosotros estamos bajo esa dinámica y entendemos esa dinámica, porque yo les pregunto acá, y sean muy sinceros con ustedes mismos y conmigo también, ¿ustedes creen que Trump, dejando de lado lo de la corte, Trump corte los aranceles o de alguna, o nunca más los vaya a ocupar? Yo creo que se los va a volver a ocupar. ¿Ustedes creen que los va a volver a ocupar o no? La pregunta es, ¿creen que Donald Trump va a volver a ocupar los aranceles, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Lucas Devia dice que sí. ¿Quién más, chiquillos? ¿Quién más espera? ¿Qué creen ustedes? ¿Donald Trump seguirá ocupando los aranceles todo el rato, dicen por acá? Marco aquí sin duda. Carlos también, claro que sí. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esto nosotros no somos parte del gobierno ni mucho menos, pero entendiendo que durante todo su mandato él va a colocar los aranceles como una medida de negociación, esta dinámica de decir o tener esta respuesta por parte de la FED, decir, no sabemos cuánto van a durar porque tampoco sabemos cuánto van a durar los aranceles. Chucha, entonces podríamos decir, este mismo discurso que estamos diciendo es que no sé si los aranceles van a ser transitorios o no, porque no sabemos el impacto de la inflación. El impacto de la inflación. Yo podría decir durante los 4 años que me quedan de mandato esto y estaría salvado, o sea, pero no tiene ningún sentido decir, estamos tapando el sol con un dedo, es evidente que tenemos bueno, no lo digo como estadounidenses, pero es evidente que durante el mercado tenemos un deterioro del mercado laboral, pero también estamos deteriorando mucho lo que es la inflación. Y tampoco tenemos claro todavía de qué se trata, si es algo transitorio o no. Entonces, los invito a ser críticos con respecto a ello, que vean un poquito más allá, porque si bien hoy en día dicen que la inflación no es una preocupación, basta con que en la próxima reunión digan, oye, reducimos el desempleo y ahora nos vamos por la inflación, que ahí empiezan nuevamente los problemas, ¿ya? Entonces, no creo que dejen de lado eso, no creo que se dejen llevar solamente por lo que dice lo que hizo Donald Trump, lo que dice Jerome Powell, sino que andar un poquito más allá, ir viendo un poquito más allá qué es lo que nos traen los datos, ¿ya? Eso para la semana, chiquillos, eso nos espera para esta semanita. Se dan cuenta, una semana bastante movida. Esto en cuanto a datos, ya se empieza a colocar un poquito más con mayor ánimo el mercado. Era bien fome el mercado cuando no habían datos, como que uno estaba operando como a la deriva, así como un barco sin rumbo. Pero bueno, ahora que hay datos, ya por lo menos podemos empezar a proyectar, suponer ciertas cosas y evidentemente ir viendo si se cumplen o no. Bueno, una vez ya conocido todo esto, ya tenemos lo que nos viene durante la semana en cuanto a datos, así que muy atentos nomás. Y pasemos entonces a lo que nos convoca en este caso, que viene siendo cómo se están comportando las dinámicas por parte de la Reserva Federal. ¿Se acuerdan que hace una semana esto estaba completamente distinto, chiquillos? O sea, hace 2 semanas era algo completamente irrisorio. Ya estaban aquí hablando de cerca de un 96% de bajadas de tipo en un 0,25 y se estaba hablando de una baja de tipo de 0,50 puntos base. Hoy en día esta dinámica cambia muchísimo, ¿ya? Luego de que sale el mercado, el gobierno estadounidense y la entrega de datos, tenemos que partir por la dinámica de que cuando sale el gobierno estadounidense, el Buró de Estadísticas tenía listo el dato para poder ser entregado. Fue el mismo gobierno estadounidense el que dijo no se publiquen los datos o los retrasamos, que probablemente se publiquen el día miércoles o jueves y retrasamos esos datos para ir viendo cómo se comporta o directamente no los entregamos. Ya en un comienzo se había pensado en no entregar los datos, pero sí se decidió entregar para esta semana. ¿Ya? En lo que respecta a esta baja de tipo, toda esta decisión de si publico o no publico, de que si están bien, que si están mal, genera esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Ya? Em, Hoy en día tenemos la tasa en el rango de 3,75 y 4% y el 51% de las preferencias espera que la tasa se mantenga en ese rango. Es decir, que en diciembre, hoy en día, no estaríamos esperando, o el mercado no está esperando una baja de tipos, ¿ya? Ahora, tampoco está tan claro. El 48,9% restante espera que así se baje la tasa en 0,25 puntos base. Esta dinámica de dualidad va a traer, si esto no se resuelve, si es que en las altas de la FONC no tenemos nada claro, si es que tampoco hay declaraciones por parte de Jerome Powell o de cualquier personero de la Reserva Federal, esto va a tender a continuar de esta manera hasta que se publique la tasa de interés. Entonces, esto no nos trae certeza, sino que nos trae más incertidumbre, más dualidades.
y más cosas que en sí no queremos. No queremos incertidumbre, sino que queremos certeza en este sentido y por ende esto no colabora para nada en las dinámicas de inversión. Ahora, esto puede ir cambiando, lo hemos visto que ha cambiado semana a semana, lunes a lunes y esto ha ido cambiando, pero hoy en día no tenemos todavía certezas de qué es lo que va a pasar. Es decir, el mercado está 50 y 50, 50% opina que se va a bajar la tasa, 50% opina que no se va a bajar la tasa, ¿ya? Muy probablemente con los datos de IPC, desempleo, PIB, ISM, todos esos datos se van a ir publicando y esto probablemente va a tener una variación importante, ¿ya? Pero tengan en consideración que hoy en día martes 18 de noviembre, tenemos una dualidad de 50% de probabilidades de bajar tipos o de mantener los tipos, ¿ya? Así que hoy día nos encontramos en esa dinámica. Bueno, de más está decirles que esta semana también tenemos entregas de resultados. Lo que más nos interesa, como ustedes saben, es Nvidia el día miércoles al cierre de los mercados y por ende también en la apertura del día jueves Walmart, que son ambas empresas que tenemos en cartera, ¿ya? Hay algunas empresas que están entregando el día de hoy, por ejemplo, el día entregó Powell, que es una empresa de renovación eléctrica que está como en esa dinámica, que ahí está Powell, y el día entregó resultados financieros para, para aquellos que quisieran revisar un poquito más. También noticia importante que leí antes de conectarme, chiquillos, y lo quedé pensando, por eso no se los dije, pero SEG recibió un acuerdo por más de, creo que fueron como 1.000 millones, una cosa así, y claro, postmercado subió un 3%. Así que los que tengan SEG también hay algo está llegando. Bueno, eso con respecto a entregas de resultados esta semana, si se dan cuenta, semana que lo más relevante va a ser en este caso Nvidia el día miércoles al cierre de los mercados. Bueno, aquí como les decía, pasemos a hablar un poquito de lo que está pasando con la Reserva Federal y aquí esto me parece importante porque esto, publicación directamente sacada desde el terminal de Bloomberg y esto me pareció muy importante de mencionarles. ¿Por qué? Porque en este caso John Williams, que es el personal de la Reserva Federal de Nueva York, volvió a mencionar que muy probablemente la Fed pronto podría volver a comprar bonos. Y esto se hace ver de una manera en la que la FED, si bien sabemos que, a ver, para que se entienda, la FED es un organismo que es descentralizado, no depende de un gobierno, no depende del gobierno de turno, es decir, no depende de Trump, no depende de una Contraloría, no depende de los legislativos ni del Poder Judicial, no depende de nadie, es un organismo autónomo, ¿ya? Por ende, al ser autónomo, la FED puede tomar decisiones que van en contra del programa de gobierno del presidente o puede ir a favor o simplemente ni fu ni fa, ya puede estar haciendo su labor solamente. Que su labor es mantener los precios justos, mantener el desempleo acorde y tener una inflación acorde a lo cual está pidiendo el mercado, ¿ya? Bueno, por ende, nosotros cualquier intervención adicional ajena a lo que por ley se le mandata a la Reserva Federal puede ser vista como una intervención o puede ser como un estímulo en la economía, pero en sí esto lo que se intenta hacer o transparentar es que no se vea como un estímulo a la economía, sino como algo necesario, ¿ya? En este caso, él mencionaba que la Fed probablemente vuelva a comprar bonos, pero no para estimular la economía, sino que para asegurar que los bancos tengan suficientes reservas de liquidez, ¿ya? Recuerden que cuando un banco pide préstamos, le pide al Banco Central, en este caso a la Reserva Federal, y la Reserva Federal puede comprar bonos y puede pedir un montón de cosas y emitir bonos y todo el tema, ¿ya? Eso puede pasar, ¿ya? Bueno, esto es importante y se lo quise destacar porque que la Fed esté comprando, la Fed no es que esté comprando 10 lucas, ni 100 lucas, no, no, o sea, la Fed está comprando miles de millones, o lo va a hacer en ese sentido, ¿ya? Esto, como les he venido mencionando, al igual que la detención del gobierno estadounidense, es decir, que estuvo cerrado, tengan en consideración que al estar cerrado el gobierno también se cierran las cuentas bancarias. Por ende, la plata que se le pagaba en impuesto al Estado o la plata que tenía que pagar el Estado a la persona que barría el piso, a contratos con empresas de defensa, el internet, los controladores aéreos, todo el personal que trabajase en el gobierno estadounidense no recibió plata. Por ende, era plata que no estaba saliendo a la economía, sino que se estaba quedando dentro. Y era cada vez más acumulación de capital, la acumulación de capital. Yo le mostré un gráfico hace un tiempo de la TGA, que es como la cuenta corriente, digámoslo así, de em, los dineros que estaban llegando, y llegó a niveles de máximos de 2022. Desde 2020-2022 que no se veían estos cantidad de dinero que se estaba acumulando por parte del mercado, ¿ya?
Entonces, esta liquidez, para que sea drenada al mercado, tiene un tiempo, un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, por lo general, son 2 semanas y media, 3 semanas, lo cual se puede demorar entre que la plata fluya directamente. Es decir, porque hoy en día puede ser que todavía hayan pagos que no se han procesado, que no han salido o que no se le han hecho al gobierno. Pues hay un montón de cosas que pueden ir pasando, pero se estima que ese drenaje de dinero desde las cuentas corrientes hacia el mercado se demora entre 2 semanas y media, 3 semanas, ¿ya? Entonces, en pro de esto mismo y que la Fed esté intentando colocarle más plata al mercado, esto evidentemente hace que haya mucha más liquidez. Por ende, al haber mucha más liquidez, hay mucha más plata disponible, se mueve mucho más el mercado, hay mucha más fluctuación de precio y por ende podemos tener una reactivación económica. ¿Ya? ¿Y por qué estoy hablando que todo esto puede como converger, consensuar y todo esto? Porque, claro, nos damos cuenta de que tenemos una apertura del gobierno, el cual drena capital, está saliendo plata todos los días del gobierno hacia el mercado. También la Reserva Federal, si se dan cuenta, está pensando, esto solamente que lo dijo William, no es que va a ser así la decisión, está pensando en muy probablemente iniciar compras de bonos para que se tengan reservas dentro de la Reserva Federal y en caso de que cause algún problema haya liquidez del gobierno en este sentido. ¿Dice? Esto es bueno o malo para el mercado, dice, cuando la Fed vuelve a comprar bonos, aunque lo llame una medida técnica. Inyecta liquidez al sistema financiero y más liquidez suele significar menos estrés en los mercados monetarios, tasas de corto plazo más estables y condiciones financieras más relajadas, ¿ya? Entonces, por ende, estas dinámicas están ayudando a un posterior cierre de año muy positivo para el mercado, pero evidentemente no es como que Powell o William diga, oye, vamos a comprar bonos para que suba el mercado. No, no, no es así el tema, pero se da esta dinámica y se le puede dar esta interpretación, ¿ya? Bueno, y pasamos obviamente a lo que ya sé que muchos están preguntando, esto lo publiqué en la mañana y sé que varios lo leyeron, pero era importante pasar a repasarlo por acá. Bueno, es evidente que hemos tenido una caída generalizada por parte del precio y se ha dado por diferentes dinámicas durante las últimas semanas, pero hay cosas claves que se han ido acumulando que podemos nosotros sacar como conclusión de qué es lo que puede estar pasando y aquí ya la primera se las dije, pero quiero hacer hincapié en esto. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para que esto suceda? ¿Y qué es lo que acrecenta más las caídas? ¿Y qué es lo que está haciendo que no caiga tan abruptamente? ¿Ya? Primero, tenemos que entender que hay una cierta ansiedad por la inteligencia artificial, hay cierta duda, hay cierta especulación. Misma situación que pasó en abril, febrero-abril del 2025, donde DeepSeek, que la cuestión, que la IA no es realmente lo que se espera, bla, 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 bla. Bueno, aquí lo mismo. Los comentarios de Alman, cuando se le pregunta sobre si realmente la inteligencia artificial es una burbuja, él decide no responder. Los CDS, que son como las coberturas por parte de Oracle, están subiendo, y esto por eso los marco por acá, se dan cuenta, están subiendo a mucho, a máximo. En este caso son como las coberturas que se hacen por parte de esta posición. Y también tenemos acá la posición de Barry que está abriendo short en Palantir y en Nvidia, que si bien él sale a explicar que a él se le atribuyen que se estaban gastando, no sé, 10.000 millones, él dijo, oye, no, fueron solamente 10 millones, no 10.000, así que no hablen tontera, eso salió a decir él. Ya un poco como calmando todas estas cosas. Pero si tú sumas y restáis y decís, oye, todo esto que está pasando como que me da un poco de temor para la IA, así que como que me voy a empezar a salir un poco de esta empresa, eh, adicionalmente tienen que agregar que había un cierre de gobierno, las empresas estaban con blackout financiero, es decir, había muy poca liquidez por parte de las empresas, por parte del gobierno y obviamente estas dinámicas, estos miedos, entregas de resultados y toda esta cuestión que está saliendo hoy en día, que la IA no es una revolución, que es una burbuja y que bla, 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 bla. Eso evidentemente da mucho más miedo, mucho más miedo al mercado y por ende se empiezan a activar en este caso las coberturas y por eso sube el VIX. Por eso también empiezan a caer las grandes empresas que están relacionadas directamente con la IA, como Nvidia, como Microsoft, como Amazon, como Meta. Y evidentemente esto no es para nada bueno para el mercado porque el mercado interpreta como, oye, está saliendo mucha plata de estas empresas, por ende voy a empezar a vender. Y hay una venta generalizada y esto evidentemente genera un poco de temor en los mercados. Pero entendiendo que estas dinámicas de inversión, como comencé al principio, tenemos la estadística de nuestro lado, tenemos que ir entendiendo, bueno, ¿por qué entonces sigue cayendo el mercado? ¿Por qué si estamos viendo que se reabre el mercado, se abre el gobierno, hay liquidez y todo, ¿por qué sigue cayendo? Bueno, en primera instancia, como les decía, por esta ansiedad por la IA. Y lo segundo, que es la liquidez, ¿ya? Esto que no tengamos liquidez y este drenaje lento se siente en el mercado y por ende, si se dan cuenta, cuando el mercado intenta buscar ciertos apoyos de compra, como que no hay fuerza para seguir subiendo, como que tampoco hay mucha fuerza para seguir cayendo a niveles de 4.000 por ejemplo, o a 6.000, pero tampoco hay como una,
una fluidez del movimiento, ni a la baja ni al alza. Es decir, el mercado está como ahí, entre ni fu ni fa, como que no sé qué hacer, no sé qué puedo ir haciendo, pero está como ahí, está muy contenido el mercado. Por ende, faltan catalizadores. Bueno, entonces dice, para avanzar necesitamos una señal concreta en alguno de estos dos frentes, sin eso la venta simplemente sigue su curso, ¿ya? Es decir, las coberturas siguen siendo parte del mercado. Lo importante acá es que tenemos catalizadores que pueden ayudar a esto y que pueden frenar un poco la liquidez, que pueden frenar un poco esta caída y pueden de alguna u otra manera darnos ciertos impulsos. Y en este caso justamente viene siendo los earnings de Nvidia, que justamente vienen siendo estas entregas de resultados que nos puede ir entregando y evidentemente esto, si sale positivo y el mercado se lo toma como tal, evidentemente esto pausaría un poquito las caídas del mercado y si vemos algo muy contrario evidentemente esto acrecentaría mucho más las ventas por parte de Nvidia, ¿ya? Hacia niveles ya más abajo. Bueno, otro catalizador que recién les comentaba justamente viene siendo, en este caso, la Fed, que todavía no hay certezas de qué es lo que va a pasar. Y aquí esto más que nada el mercado lo interpreta como un respaldo. Si bien yo les acabo de comentar qué es lo que se espera y todo el tema, el mercado lo que interpreta esto es como, oye, si yo no bajo los tipos, estoy siendo restrictivo por 1 o 2 meses más. Es decir, hablando en el corto plazo, pero el real impacto que tiene que la tasa de interés se baje, se suba o se mantenga, no se ve en 2 meses, se ve 6 meses más, 8 meses más, incluso 12 meses más el impacto. Es decir, lo que hoy día estamos viviendo se decidió hace 6 meses o ocho meses atrás. Entonces, si bien hoy en día podemos decir, oye, ¿sabes que sí, bacán, bajemos las tasas? Ese impacto no se va a ver inmediatamente. Si bien en el mercado podemos interpretar que sí, subió la bolsa, cayó la bolsa, en cuanto a crecimiento, inflación, eso no se ve en un periodo de tiempo muy corto, se ve en el largo plazo y por ende el mercado lo que está esperando es un respaldo, como bien dice acá, ¿ya? Y ese respaldo se da con inyección de liquidez, es decir, más apertura del mercado. Hoy en día la gran temor del mercado es, ¿y si la Fed no baja los tipos? ¿Y si la Fed se le escapó la inflación? ¿Y si realmente la inflación no era transitoria? Esos son los miedos hoy en día que tiene el mercado. Por ende, una baja de tipos da esa señal al mercado de decir, si bien puede que no lo digan como tal, pero da esa señal de manera colateral al mercado de decir, oye, estamos bajando los tipos porque está todo bien, estamos bien, es decir, tenemos controlado el desempleo, tenemos controlada la inflación y podemos dar pie a bajar los tipos sin problema, ¿ya? Eso no está pasando. Ese pensamiento que les acabo de mencionar no está sucediendo. Hoy el mercado no está, oye, sí, van a bajar los tipos en diciembre. No, el mercado está 50 y 50, no sabe qué hacer. Y esto evidentemente, teniendo en consideración reapertura del gobierno, falta de liquidez, que la tasa de interés no está clara, todos estos catalizadores negativos no hacen más que dar un pensamiento pesimista al mercado, más que decir, o dar más esperanza, decir, no, va a subir, tranquilo, todo en orden, no hay problema. No pasa eso, es todo lo contrario para el mercado. Por ende, el mercado lo que espera acá es un respaldo por parte de la Reserva Federal para bajar los tipos y evidentemente tener ahí una cierta tranquilidad de liquidez del mercado y todo, y todo eso, ¿ya? Bueno, para no hacerles el cuento un poco más largo en este sentido, sé que esto duele en el corto plazo, muy penca ver estas caídas del mercado, pero en sí para mí esto no ha cambiado nada. O sea, lo único que ha cambiado, si ustedes me dicen de aquí a un mes para atrás, lo único que ha cambiado han sido los precios de las acciones. Pero las dinámicas de inversión siguen siendo las mismas, no tenemos fallas en contratos, no tenemos baja en demanda, no tenemos denuncias, no hay nada con respecto a decir como, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estabas pensando sobre inteligencia artificial, renovación eléctrica, energía nuclear, ya no va porque pasó esto, esto, esto. Esto no ha pasado. Y aquí se los comparto nuevamente y se lo voy a hacer un poquito más majadero, que en decir, por ejemplo, información importante. Mil disculpas, chicos, que se me aparecieron unas líneas amarillas ahora acá, dame un segundito. Ahí sí. Ya. Esta no era, pues, chiquillos, era esta otra. Ya. Bueno, comentarles un poquito acá. Dice, se espera que los hiperescaladores gasten cerca de 360 mil millones de dólares en 2025 y 470 mil millones de dólares en 2026. ¿Ya? Esto es el gasto que están haciendo los hiperescaladores, que estamos hablando de Microsoft, Amazon, Google y Meta. En este caso también se mete Oracle, pero no está aquí colocado. Es el gasto que están haciendo estas empresas en, ya sea en data center, en inteligencia artificial, en toda esta innovación con respecto a ello, ¿ya? Entonces,
Eh, no creo que Microsoft, Amazon, Google y Meta estén tan equivocados como para invertir tanta plata y equivocarse, ¿ya? Eso, un pensamiento visceral, digámoslo así, no es un pensamiento técnico, sino que es un pensamiento, oye, se me hace muy extraño que todos estén sabiendo que esto es una burbuja, menos las empresas que están creando la burbuja, ¿ya? Eso evidentemente se puede pasar, eso da, el 2008 pasó, todos los bancos estaban dando crédito y nadie sabe que estaban inflando una burbuja, pero hoy en día es distinta la dinámica, hoy en día no podemos comparar esas cosas, son cosas completamente distintas. Y aquí hago el hincapié también de lo que dijo el día de ayer Jensen Huang, que el CEO de Nvidia, donde él mencionaba, y me pareció muy acorde mencionar esto, es que antes el funcionamiento de los procesadores y todo el tema era muy sencillo. Tú le decías al computador, oye, quiero que me abras este documento y que me leas este documento y lo lee repetidamente. Lo lee, lo lee, lo lee, lo lee. Por ende, en la cadena de valor de yo apretar una tecla, pedirle al computador que me lea esto, es un organigrama muy sencillo. O sea, es muy fácil de llevar a cabo. No hay mucho pensamiento, no hay mucho procesamiento detrás. Pero en la inteligencia artificial, cuando uno pide algo a la inteligencia artificial, tú no tienes una respuesta preestablecida. El procesamiento es distinto, el pensamiento de la computadora es distinto, por ende la respuesta es distinta. No hay respuestas iguales. Tú le puedes decir a la IA, quiero que me haga una respuesta igual a la otra, evidentemente, pero también va a tener que razonar. El pensamiento aquí es distinto, no es una tarea que tiene que realizarse constantemente, sino que, o sea, si bien es una tarea que se realiza constantemente, pero el resultado es completamente distinto, ¿ya? El resultado al cual yo le estoy pidiendo, el razonamiento de la orden es muy distinto a solamente estar pidiendo como, oye, haz esto y léeme esto. Ya, aquí es algo completamente distinto. Por ende, lo que aquí intenta explicar Jensen Juan es que se necesita una constante, digámoslo, innovación o actualización de los GPU de NVIDIA para que estos estén llegando con nuevas ideas, digámoslo así, como con mayor cantidad de procesamiento, y eso evidentemente es algo que no se genera de la noche a la mañana, sino que lleva mucho tiempo. Tengan en consideración que NVIDIA es una empresa que funciona desde los años 90, y NVIDIA no siempre fue el líder de mercado. Estaba AMD por sobre NVIDIA, muchas empresas por sobre NVIDIA, y ¿qué fue lo que caracterizó directamente a Nvidia de las otras compañías? Es que Nvidia actualizaba su GPU cada 6 meses. Es decir, mitad de año tenías, o sea, mil disculpas, al cabo de 2 años tenías cuatro actualizaciones de Nvidia, mientras AMD, Intel, HP hacían una actualización al año. Por ende, si bien el trabajo de una GPU no es algo tan así como tan es fácilmente reemplazable, el poder de que muchas GPUs se estén constantemente actualizando un 1%, al cabo de 10 años tenía una tremenda ventaja con el resto de las otras empresas que están haciendo actualizaciones cada una vez al año. En este caso, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, hace actualizaciones cada 6 meses, o lo hacía en su momento, no sé cada cuánto tiempo lo hace ahora, pero esto requiere que el chip H100 de Nvidia ya pasó de moda, ya está el H300, por ejemplo. Entonces, eso hace que cada vez se mejore el nivel de procesamiento, es decir, bajen las horas en las cuales le cuesta pensar, sino que si antes te demoraba 5 minutos, con la nueva actualización te va a demorar 4 minutos y medio. ¿Siguen siendo 4 minutos? Sí, pero 30 segundos menos. Entonces, así se va actualizando un poquito esto y aquí lo que intenta explicar él es justamente que esto tiene que seguir así en el tiempo y que no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. Por ende, no es una burbuja y no es que tú estés inflando los números como que, es que están viniendo demasiadas GPU. Oye, sí, pero las GPU no son tan actualizadas como las de antes. Y hoy en día, en un mercado donde tienes muy poco acceso a electricidad, como lo hemos visto, y tienes elementos que, por ejemplo, el agua que no puedes gastarla a diestra y siniestra, tienes que buscar la forma de constantemente actualizando para que gastes menos luz y gastes menos agua, ¿ya? Entonces, son cosas que evidentemente no van a suceder de la noche a la mañana y esto es algo que, en este caso, Jensen Huang lo sabe, ¿ya? Más que nada eso quería dejarle en clarito con respecto a lo que respecta justamente la noticia de Nvidia. Y bueno, seguiré un poquito más adelante con lo que les tenía por acá, que es justamente lo de Microsoft, que en este caso, nuevamente noticia positiva, Microsoft y Nvidia invertirán hasta unos 15 millones de dólares combinados
en Anthropic, ¿ya? Dice que Anthropic también comprará 300 millones de dólares en Azure, que es en este caso lo de Microsoft, y planea gastar 500 millones de dólares en centros de datos en Estados Unidos, ¿ya? Por ende, siendo muy sincero, se me hace muy difícil creer que estas compañías estén tan equivocadas y que nosotros seamos los que estamos correctamente como pronosticados, digámoslo así, ¿ya? Creo que esto es solamente viento en contra por parte del mercado. Creo que esto no es algo que debiésemos, digámoslo, como tener tanta preocupación, sino que es una caída más del mercado. Son nuevamente tendencias que hay que adoptarlas y que hoy en día, si bien nosotros podemos tener plena certeza que esto va a funcionar, hay mucha gente que no cacha, hay mucha gente que no tiene idea. Miren, y es tan sencillo de ver, chiquillos. Hoy día nosotros, o sea, el fin de semana nosotros tuvimos las votaciones en Chile. Y déjenme decirles que si bien tengo una postura política y todo, eh, se- me da un poco de risa porque hoy día acá en Chile se pelea porque, es que tú tenías bot, es que tú tenías a tu primo en el canal que me hizo la funa. Versus en Estados Unidos, en Rusia, donde se discuten, oye, bueno, nos faltan tierras raras, ¿qué vamos a hacer? Oye, hay que hacer más centros de datos, ¿qué vamos a hacer? Oye, nos falta energía, ¿qué vamos a hacer? Mientras las problemáticas son mucho más importantes en pro del país, en otros países, acá en Chile no se habla de inteligencia artificial, no se habla de estos desarrollos tecnológicos. Por ende, evidentemente, hablando de que somos un país, no somos tercermundistas ni nada, pero somos dentro de los mejorcitos de Latinoamérica, no se está hablando de estas cosas. Bueno, ¿qué se espera en sí del mercado mundial en general, ¿cachai? O sea, ¿qué esperáis de alguien que no tiene mucha acceso a información y que solamente ha visto información a través de TikTok o a través de Instagram, pero no se ha interiorizado mucho más en esto? Entonces, evidentemente es una con una burbuja. Tú me decís, no, es que la IA te va a arreglar la vida, esta cuestión. Lo único que se escucha de IA es que me va a quitar la pega, ¿cachai? Pero, por ejemplo, candidatos que hoy día están en el gobierno, Jara, Kast, no han dicho nada con respecto, oye, están avanzando, por ejemplo, Chile tiene tierras raras, no han avanzado en ello. Oye, tampoco han avanzado en, oye, tenemos litio, y si hacemos baterías de litio, tampoco se ha avanzado en esa línea. Oye, y si hacemos data center en el sur, en Coyhaique, en Punta Arenas, que hace mucho frío y el data center genera mucho calor, tienes temperaturas bajas todo el año, porque no hacen... No hay una... Si se dan cuenta, chicos, y esto quiero llevarlos mucho más allá, el problema país político que tenemos nosotros hoy en día, y desviando esto un poquito, va mucho más allá de pensar en solamente en ser presidente y todo el tema, sino que va más allá en, bueno, cómo yo hago que mi país crezca en el tiempo. Yo, como les digo, chicos, no he visto ninguna postura política hoy en día que esté hablando de estas cosas, de tierras raras, de inteligencia artificial, de cobre, de baterías de litio, de tierra, nada. Y imagínense si esta dinámica en un país que está en plena elecciones no se están llevando a cabo, o sea, ¿qué esperan por parte de inversionistas de otros? Se está hablando que no bajarnos a Chile, pero inversionistas a nivel general. O sea, evidentemente se entendería que esto es una cantidad de plata enferma la cual se está gastando para algo que aún no se está creando, que si vemos los primeros resultados, pero no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, para mí yo tengo plena confianza en esto y sé que va a funcionar en el largo plazo, ¿ya? Ahora que estos tengan ciertos sesgos, que esto tenga ciertas noticias negativas como la que estamos viendo hoy en día, bueno, sí, es parte de, chiquillos, no se los voy a negar. Me puedo disculpar quizás por tomar malas decisiones, por quizás haber comprado empresas que, por ejemplo, Duolingo, una clara disculpa, pero en sí las dinámicas por las cuales estaba atravesando el mercado hoy en día, bueno, son dinámicas que al fin y al cabo van a suceder igual, o sea, veníamos con rentabilidades positivas desde abril, si es que no me equivoco, o sea, y la verdad es que no habíamos tenido más descansos que en agosto, que tuvimos alguna pequeña caída, pero más allá de eso, a pesar de esas caídas seguíamos positivos. Entonces, son dinámicas de inversión que pasan en el mercado y van a seguir sucediendo, chiquillos, o sea, es parte de. Estamos recién adoptando esta nueva era, digámoslo así, que viene siendo la inteligencia artificial, los data centers, energía nuclear, bla, 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 bla. Entonces, solamente les podría decir paciencia. Como les digo, no creo que todas estas empresas estén equivocadas invirtiendo plata a lo estúpido para perderla. Sería, la verdad, un gran fallo por parte del sistema, pero creo que no hay que dejarse llevar mucho por lo que esté eh, hoy en boga en la prensa, digámoslo así. Eh, la noticia de Meta también podría tener un impacto positivo. ¿Cuál noticia de Meta, Cristian? Gonzalo, somos Chill Banana. Boric había propuesto la fabricación del litio, pero la Cámara nunca le dio bola. Lamentablemente. Lamentablemente.
Pero ahí no es parte, o sea, si bien, yo siendo muy sincero, no es parte ni del presidente ni de la Cámara, o sea, es parte de la política en general, o sea, hay que ser muy estúpido para pensar que yo no apoyo para nada a Boric, pero hay que ser muy estúpido Ujú. para no reconocer que es una buena idea. ¿Cachai? O sea, muchos proyectos hoy en día en el gobierno, en el Congreso se votan por el color político y no porque realmente van a tener un beneficio directamente en el país. Entonces eso no es un problema de que si tú eres de derecha, de izquierda, si te gusta Boric o Jara, o te gusta Kast, o te gusta Kaiser, da lo mismo, esa wea, sino que es la mentalidad como tan pequeña del político chileno de, bueno, no pensar un poquito más allá en que, oye, esto, si bien puede ser que le dé un tremendo golazo al gobierno de turno, yo siendo de derecha o siendo de izquierda, o sea lo que sea, por votar que sí o votar que no, pero en sí es un beneficio para todos los chilenos, más que solamente ser un golazo para el gobierno de turno. Entonces, no es un, como les digo, es un problema del político chileno en general, o sea... Si bien podemos ver que Donald Trump dice un montón de tonteras, que te calles, que la cuestión, que lo habla es bien irrespetuoso, en sí el tipo, tanto Donald Trump, Vladimir Putin, son personas que piensan en el país en el largo plazo. No están pensando en que la tipa, es que es que me dijo que tenía un bot, es que me dijo esto. Son personas que van mucho más allá en el pensamiento pequeño del populismo, sino que van más allá en el crecimiento del país en sí. Entonces, hoy en día en Chile no tenemos eso. Entonces, es bien triste de analizar si lo quieren ver de esa manera. Bueno, eso con respecto a las empresas, chiquillos, lo que estaba pasando, los hiperescaladores, si se dan cuenta, era más allá de eso. Vamos a hacer una reflexión un poquito más adelante, pero más allá de eso no era más que eso. Bueno, la Fed en este caso también, Waller respalda el recorte de tasas de diciembre como apoyo para el debilitamiento del mercado laboral, ¿ya? Entonces, Waller aquí, persona de la Fed, dice que hay un debilitamiento del mercado laboral y que el recorte apoyaría justamente para que esto no siga sucediendo. Como les digo, si el mercado laboral sigue deteriorándose, muy probablemente vayamos a tener una baja de tipos en diciembre, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Bueno, pasemos a ver un poquito de gráficas. Quiero pasar a ver un poquito del dólar peso chileno, cómo estuvo después de las elecciones. También quiero pasar a ver un poquito de oro. Y pasemos a ver un poquito de empresas. Voy a pasar a mostrarles también el S&P 500 y el VIX. Y con eso terminaríamos, chiquillos, sin problemilla. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? No quiero dejarlos con pena con las propuestas políticas de los candidatos actuales, la verdad. Pero es que da pena, chiquillos. Esto es quizá un pensamiento muy personal, digámoslo así, pero yo que estoy leyendo todo el día política de otros países, no sé, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, que leo mucho, da pena y da lata ver como que el político chileno esté preocupado disculpe la palabra, pero de weás, chiquillos, más que realmente preocupaciones o beneficios reales del país. Da un poquito de lata, da un poquito, porque claro, como que seguimos lo mismo finalmente, entonces como que no hay avance. Yo por lo menos decía, pucha, está en boga hoy en día, no es como que nadie lo haya leído, tierra rara, energía nuclear, bla, 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 algo que pueda hacer Chile, como que no hay, es como si no conociesen, es como si no hubiese eh, cosas por las que hablar, ¿ya? Bueno, temáticas nomás. Bueno, chiquillos, pasemos a ver un poquito acá el oro. Se abrió aquí la pantalla. Quiero mostrarles aquí en el largo plazo un poquito cómo se ve. Bueno, yo les había comentado esta dinámica en un gráfico de una semana. Voy a colocarlo aquí. Porque en una semana se ve un poquito más claro, si se dan cuenta, tenemos la ruptura aquí del banderín, sube drásticamente hacia niveles de los 4.000 casi 4.400 y se ha mantenido en este rango. Si bajamos en un gráfico estamos en un día, nos damos cuenta que yo medí este impulso completo, aquí donde comienza el impulso, como un Fibonacci, aquí, vean por favor, comienza el impulso desde acá hasta donde termina acá arribita, y si se dan cuenta, el rango el cual está marcado acá va entre el 38 y el 61% de Fibonacci. ¿Por qué va entre esos rangos? Porque evidentemente estos rangos son donde el mercado busca liquidez para poder retroceder, ¿ya? Esto como máximo, esto apreciación propia, como máximo el Fibonacci debería obedecer el 61,8% de Fibonacci, que este es el mínimo, ¿ya? Por ende podríamos tener una caída hasta acá, pero si nos damos cuenta, en el gráfico diario hemos tenido un rechazo claro en la zona de liquidez que probablemente sea el 38%, entre el 38 y el 50, ¿ya?
Es importante que en el gráfico diario, y vamos a pasar después gráfico de 1 hora y gráfico de 15 minutos, que hagamos máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, ¿ya? Ahora, bajando el gráfico a un gráfico de 15 minutos, que es lo que ustedes estaban viendo ahí, evidentemente estamos rompiendo estructura de haciendo altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Lo importante para cambiar la dinámica de inversión, voy a cambiar esto por acá, voy a eliminar esto, es que el mercado pueda romper los 4090. Si rompe 4090, rompe toda esta estructura bajista que tenemos acá, porque de momento, mientras no rompamos los 4090, o ya para tener mayor certeza, romper los 4100 en este caso, si rompemos 4100, la dinámica cambia completamente. Cambia de un gráfico de bajo cada vez más bajo a un alto cada vez más alto. ¿Ya? Por aquí, si se dan cuenta, estamos bajo cada vez más bajo y alto cada vez más bajo que el anterior. Aquí, superando los 4090 o los 4100, deberíamos estar en dinámica de altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Pero eso no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió, ruptura de la diagonal a la baja en este sentido, lo cual es bastante positivo. En un gráfico de 15 minutos se ve claramente que tenemos ruptura, vuelve el mercado a buscar la zona rota anteriormente y intenta aquí superar este nivel. Ahora, si nosotros quisiéramos ser más quisquillosos, ¿dónde podríamos buscar la entrada? Bueno, trazamos esta rectángulo por acá y en el caso de que yo tengase una ruptura de este nivel, evidentemente yo buscaría alguna compra. Ahora, ¿cuál es el problema acá? En el caso de que tengamos ciertos movimientos alcistas, los 4090 o los 4110 vendrían siendo como, digamos, mis topes. Por ende, ir calculando si realmente me funciona la posición o no, eso sería parte de su trabajo. Es decir, sobre la zona azul, aquí yo tengo una compra. El stop estaría por acá, estoy hablando de 19 pips, debería ir como mínimo de 19 pips, que estaría justamente en este rango, que son 26. Una posición un poquito más larga. Pero si yo quisiese ir solamente hasta acá, por ejemplo, hasta los 4090, evidentemente es muy poco y por ende la verdad es que no es mucha la ganancia que uno puede ir obteniendo. Por ende ir obteniendo un poquito más largo el movimiento. Ahora, la última semana, si se dan cuenta, acá pudimos haber tenido una ruptura sobre este nivel, pero no se dio, el mercado continuó cayendo, otra ruptura, el mercado continuó cayendo y no descarto que pueda seguir sucediendo lo mismo. Ahora, mi recomendación es, si bien pueden dejar una orden pendiente, mi recomendación es que la hagan de manera manual. No dejen la orden pendiente, pueden colocar una alarma sin problema, pero no la hagan de manera automática, sino que haganla de manera manual porque el mercado está haciendo muy quisquilloso, está dejando mechazo y se vuelve. Y bueno, prefiero en ese sentido guardar el capital. Han sido días bastante sangrientos y por ende prefiero que se recuerden un poquito más antes de estar metiendo plata a tonta y a loca, ¿ya? Pero en sí, lo que estamos esperando es ruptura de los 4090, ojalá ruptura de los 4110 para continuar el movimiento alcista y recuperar el movimiento al alza, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando la gráfica, si se dan cuenta. Ideal no bajemos más allá de los 4030 para no continuar el movimiento bajista. Idealmente romper los 4110, ¿ya? Pasamos a ver un poquito dólar peso chileno. Yo les había comentado la semana pasada, o si no me equivoco fue el día de ayer. No, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, luego de la ruptura del gobierno estadounidense, que el mercado estaba cayendo hacia niveles ya muy drásticos en este sentido, niveles de 930, 927 son niveles que no veíamos hace mucho tiempo. Si se dan cuenta, aquí hay una acumulación que duró cerca de 2 meses aproximadamente, y ya veíamos justamente una caída en la apertura del día lunes hacia 915, cerca de 910, si no me equivoco, se abrió el día lunes, justamente 910, ¿sí? 910. Y eso evidentemente nos da esta revalorización del peso chileno frente al dólar, y eso es lo que yo les comentaba últimamente, del fortalecimiento al mantener los tipos en Chile. O sea, si nosotros mantenemos tipos y por ende se bajan las tasas en Estados Unidos, y Estados Unidos sigue con esta dinámica de mantener un dólar barato para que entre más inversión allá, bla, 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 y dándole esta temática de que en Chile, eh, bueno, si bien el titular de la noticia es que en primera vuelta gana Janet Jara, lo cierto es que digámoslo como el gran ganador de esta primera vuelta fue la derecha, digámoslo de alguna u otra manera, ¿ya? Teniendo en consideración que si sumásemos en realidad los votos que son directamente desde la derecha, si los sumásemos directamente a casa, evidentemente llegaría a un cómputo mucho mayor al que tiene Jara hoy en día. Si bien los votos de París y no se pueden dividir 50 y 50, ni tampoco decir ya van todos para casa o todos para Jara, aún así los votos de la derecha siguen siendo mucho mayores a los votos de la izquierda. Por ende,
En sí, el mercado lo que interpretó es que gana la derecha la primera vuelta y por ende tiene muchas más posibilidades de llegar a la moneda y esto evidentemente favorece y da mayor confianza a los inversionistas y esto hace que el dólar se debilite frente a nuestra divisa y eso fue lo que pasó durante el día de ayer. Ahora, rápidamente. Hemos visto una recuperación del dólar en Chile desde los 910, como les decía, hasta los 930, cerrando en los niveles que teníamos previamente, ¿ya? Por ende, esta sobreactuación de reacción del precio es netamente debido a lo que les acabo de comentar, ¿ya? No es nada más que el shutdown, también tenemos elecciones en Chile y por ende esta reacción es evidente. Ahora estamos volviendo a niveles normales previo al cierre del día viernes y esto ya se está normalizando. Niveles los cuales hoy en día tendríamos que seguir estando muy pendientes, como les digo, 9.27 y 9.49, a mi parecer este es el rango al cual se va a mover acá. Tenemos la diagonal que hemos trazado hace mucho tiempo, veremos si la respeta. En caso de romperse, como les digo, 9.50 viene siendo por lo menos para mí el máximo en el corto plazo, ¿ya? En sí, estoy todavía pensando en un dólar más a la baja, niveles de 900, 8.95 me parecen bastante interesantes, así que deberíamos todavía tener una caída prolongada del dólar a nivel internacional, ¿ya? Eso por parte del dólar, por parte del oro, chiquillos. Pasemos a ver el SP 500. Quiero pasar a revisarlo con ustedes porque me parece interesante. Y voy a pasar a revisar todo con ustedes. Porque, bueno, primero partiendo por acá, como les mostraba, acá hay una diagonal clara que se está viendo. Es un nivel que no se podría romper. Y estamos hablando de los 6.600, el cual fue el nivel que se encuentra. Esto es un futuro, por ende, no son los niveles actuales. Pero esta diagonal estaba clara que no debía romperse y así fue a romperse. El nivel de mínimos que encontramos acá de apoyo son los 6.497, que son los 6.500, los cuales todavía nos podría indicar una caída por lo menos de los niveles actuales hasta los 6.500, que de un 1,5% todavía podríamos tener una caída hacia este nivel, ¿ya? Como les decía, el catalizador, el rango, va a estar todavía muy pendiente de lo que haga Nvidia el día miércoles y por consiguiente lo que vaya sucediendo en el resto de días con los datos que se vayan presentando, ¿ya? De que sí, la diagonal se rompe en este sentido. Como les digo, esto es una diagonal que se está fijando en un gráfico diario, pero en un gráfico semanal, evidentemente, toma mayor relevancia y mayor certeza. ¿Ya? Porque si nos damos cuenta, en un gráfico de una semana, nos damos cuenta que tenemos dos rechazos previos. Miren, por favor, acá. Me cuenta aquí dos rechazos. Es decir, si tenemos un tercer rechazo esta semana, muy probablemente se vaya a dar sin ningún problema. Ahora, ¿por qué les mencionaba que el nivel de 6.500 era un nivel importante? Porque también, si se dan cuenta, va a buscar la media móvil de 200 periodos, lo cual funciona bastante, bastante bien. Por ende, tendríamos doble piso, digámoslo así, tanto técnico como de medias móviles, lo cual nos ayudaría bastante a confirmar un poquito más la tesis de que esto podría tener alguna pausa en la caída en 6.500. Ahora, pasando a mi teoría, ¿qué es lo que yo creo, chiquillos? Yo creo que probablemente mañana sea un día bastante complejo. También en el mercado hemos tenido días que ni fu ni fa, como que abre positivo, abre negativo, se sube, como que está ahí. Pero creo que los resultados de Nvidia sí o sí vienen buenos. ¿Cómo lo pueden revisar? Ustedes se pueden ir acá a, inversionarios y acá tenemos en los links, tenemos el spot gamma del valor futuro que nos puede indicar el valor futuro de cuánto se puede ir moviendo o directamente en este caso con el tools.openai. ¿Ya? Acá, por ejemplo, voy a colocarle que te muestre todos los símbolos. Día miércoles, ¿dónde está Nvidia, 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 Nvidia? Mira, Walmart, por ejemplo, se espera que se mueva un 4,4%. Ahí está, 4,4% expectativa de movimiento. Nvidia, ¿dónde está Nvidia? Nvidia, Nvidia. Acá está Nvidia. Bueno, Nvidia se espera que se mueva el tiro acá, un 6,6%, ¿ya? Eso deberíamos un 6,6%, vamos a ir calculándolo al tiro. Si estamos en un gráfico semanal, un 6,6% desde los niveles actuales sería hacia los 193 aproximadamente, en caso de que salgan positivo, o a la baja podríamos irnos a 170 sin problema, ¿ya? Eso es lo que se estaría esperando por parte de Nvidia, eso es lo que se podría mover, esto es lo que nos da el spot gamma también. Entonces, deberíamos estar esperando ese catalizador para ir viendo si es que el mercado se decide o no a dejar de caer y mostrar alguna señal positiva, ¿ya? Entonces, a mi parecer creo que vienen buenos resultados de Nvidia, creo que ha tenido resultados buenos gran parte del mercado de los chips, como es Taiwan Semiconductores, ASML, entre otras compañías que han entregado buenos resultados y creo que Nvidia viene en la misma línea.
En relación a eso, creo que podríamos ir a buscar 6.500 sin ningún problema. En la apertura del día jueves, como les decía, es ya la apertura post-earning de Nvidia. Vienen también los earnings de Walmart. Creo que deberíamos tener un repunte, una subida de la acción, un relajamiento un poquito de lo que vienen siendo estas dinámicas de, oye, la IA es una burbuja, sino que ya estar más tranquilo, ver los números ya más asentados y por ende ver que Nvidia, la principal empresa que está innovando todo este nueva era, digámoslo así, de la inteligencia artificial, estaría presentando números positivos, por ende esto daría pie a una pequeña vuelta, ¿ya? Ya deberíamos tener más liquidez en el mercado, deberíamos estar ya entrando a una dinámica no de, no de, de shutdown, sino que ya como liquidez corriendo en el mercado, ya las empresas dándose cuenta, término de las entregas de resultados, por ende hay más liquidez para comprar, las empresas pueden comprar sus propias acciones y por ende deberíamos tener una mejor dinámica, un mejor sentimiento de mercado. Y eso evidentemente nos ayudaría a tener una vuelta por parte del mercado y si nos damos cuenta, tanto los técnicos, las medias móviles nos están anunciando que probablemente 6.500 sea el piso. En caso de que se rompa ese piso, deberíamos caer un poquito más abajo. Teníamos que ir viendo hasta qué niveles. Podría ser 6.100, ojalá que no, pero el nivel que estamos esperando son los 6.500 como un nivel de piso para después buscar la vuelta. ¿Por qué les menciono esto? También en un gráfico semanal, si se dan cuenta, quedaría una mecha importante sobre el canal, sobre las medias móviles de 21 periodos y sobre la media móvil también de 9 periodos. Así que ténganlo en consideración que también es algo importante, ¿ya? ¿Se entiende la dinámica del mercado esta semana, chiquillos? ¿Se va entendiendo lo que se está esperando? ¿Qué es lo que espera el mercado? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Se va entendiendo, por favor? ¿Me comentan? Sí, muchas gracias Eduardo, gracias Lucas, perfecto, perfecto, perfecto Arturo, ya, muchas gracias chiquillos, perfecto. Entonces, en sí las dinámicas en este sentido del SP500 se han vuelto de esta manera. Ahora pasemos a ver el gráfico como lo tengo yo, que en un gráfico de una hora, porque se ve con mayor certeza aquí en un gráfico, en un gráfico de una hora. Vean por favor, las dinámicas se han roto previamente, acá tenemos muchos mechazos antiguos que hemos visto en el mercado. La diagonal sigue siendo completamente a la baja, pero el nivel de 6.550 sigue siendo el nivel, digamos, lo que prima frente a los demás, ¿ya? 6.550. Hoy ya cerramos sobre 6.600, lo cual es bastante bueno, terminó con un breve mechazo, pero aquí la dinámica es bajos, perdón, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Si nos vamos a lo que son las opciones, el SP500, vamos a agregar un poquito aquí las opciones para que me carguen con las últimas información. Recuerde que esto es vencimiento de 7 días, corto plazo. Así que esperemos que cargue ahí un poquito. Mm, mm, mm. Bueno, si se dan cuenta, 6.600 era el nivel importante que aquí te muestra la put wall, es decir, se activarían muchas ventas hacia niveles de 6.550, que es el nivel que yo les mencionaba y el cual también tenemos aquí un gran apoyo técnico, ¿ya? Entonces, mientras estemos sobre 6.000 sin ningún problema, si caemos, ojalá no caer más allá de 6.550, pero estaríamos monitoreando todo aquí en el futuro. Open Interest, hay mucho interés abierto en venta de corto plazo, si se dan cuenta, con vencimiento el 19, el 20 y el 21 hasta el 26 de noviembre. Mucha venta en el corto plazo y si se dan cuenta, aquí esto es lo importante. Recuerden que el volumen se reactiva todos los días. Por ende, el día de hoy, si bien hubieron mucha cantidad de venta, hay mucha put colocada en 6.600 y en 6.550, ya que son niveles que hemos marcado. Pero sobre el nivel actual tenemos 6.650 como un nivel importante. Por ende, si bien podríamos ir a actuar como un imán hacia 6.600, luego hacia 6.550, también un imán hacia 6.650, que también tiene mucha compra en CAL en cuanto al volumen el día de hoy, ¿ya? Así que ténganlo en consideración. Las dinámicas de corto plazo son negativas para el SP500, pero también tiene volumen positivo en el corto plazo. Así que, bueno, el mercado está bastante dinámico a lo que se espera para el día miércoles y la continuidad de los días. Bueno, pasemos entonces a ver, último, el VIX. Y esto es algo que ya nos trae un dolor de cabeza. Recuerden que el VIX tiene esta reacción por parte del mercado gracias a lo que viene siendo em, las coberturas. Mientras yo más coberturas en contra del mercado realizo, más sube el VIX, ¿ya? Por ende, si yo estoy viendo que el VIX está subiendo, evidentemente es porque hay una mayor cantidad de coberturas en contra del mercado.
Si yo tengo muy bajo el VIX, es decir, que el mercado no está apostando en contra del mercado, sino que está a favor del mercado y por ende no necesito un VIX alto, ¿ya? Lo que estamos viendo hoy en día es que el mercado sí se está cubriendo, estamos viendo niveles de 24 en el VIX, idealmente ojalá estar bajo 17 para entrar en este rango ya de tranquilidad, digámoslo así, pero en sí estar sobre 20 no es para nada positivo, por ende, mientras tengamos estas dinámicas todavía alcistas en el VIX, no vamos a tener ningún respiro por parte del mercado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la dinámica hoy en día del VIX? Pasemos a verlo, recuerden que hace un tiempo atrás la dinámica del VIX era cada vez que tengamos un pico del VIX va a ser rápidamente vendido. Hoy en día esa dinámica ha cambiado completamente. Si se dan cuenta, hoy en día no tenemos muchos apoyos de venta en el VIX, es decir, que la gente está cada vez más posicionada a la compra en el VIX, esperando algún alza del VIX más que alguna venta, ¿ya? Estamos hablando en un vencimiento de 50 días. En el GEX, si se dan cuenta, estamos sobre 25, tenemos la call wall, que eso es evidente, y en 19 tenemos la put wall, que son los niveles que estamos esperando nosotros, bajo 20. Ojalá bajo 17 para estar más tranquilo. El Open Interest abierto, si se dan cuenta, hay mucho interés abierto en 25, en 30 y en 35, es decir, que todavía se esperan algunas posiciones abiertas en estos rangos, ojalá que no suceda, si no vamos a tener muchas caídas, pero también tenemos bastante posicionamiento a la baja bueno, yo diría que bajo 19 empiezan a ganar bastante valor. Y hoy día el volumen se abrió bastante, pero si se dan cuenta, no hay tanto apoyo hacia niveles de 30 o hacia niveles de 35. Si bien hay apoyo, evidentemente, es innegable, no hay tanto apoyo como si estamos viendo apoyos por debajo de estos rangos. Es decir, niveles de 24, de 20 hacia arriba, sí hay harto apoyo por parte de las CAL. Si bien yo puedo decir que sí, acá hay apoyo en 30 y en 35, entre rangos no hay tanto apoyo. Sí hay harto apoyo hacia abajo, ¿ya? En venta también tenemos mucho apoyo en 18, idealmente. Si se dan cuenta, hoy día se abrió mucho volumen en 18, es decir, que la gente que invirtió hoy en día en VIX apostó mucho más a la baja en el VIX que en alza, ¿ya? Eso nos está mostrando esta gráfica por acá. Entonces, no podemos decir, antiguamente decíamos que las dinámicas del VIX era que cada vez que tengamos un pic del VIX, rápidamente iba a ser vendido porque tenemos muchas órdenes de venta en el VIX. Pero aquí es todo lo contrario. Cuando tengamos pics del VIX, muy probablemente no vamos a tener una rápida caída del VIX porque tenemos mucho más posicionamiento de cal que de put, ¿ya? Eso pues chicos, eso por parte del mercado, todo lo que nos espera. Bueno. Esto que yo estoy igual que ustedes, hay algunas posiciones que están todavía abiertas, no he vendido nada, así que no entren ahí en pánico ni nada por el estilo. Seguimos igual, yo sigo invirtiendo igual. Las últimas compras que hice ayer hice un par de compras, pero no sé, compré SP500 y TQQQ, pero no compré nada más, no la quise anunciar tampoco porque habíamos hecho compra el día viernes. Pero sigo ahí, chiquillos. O sea, si tengo eventualmente más caídas a niveles de 6.500, 6.550, volvería a comprar nuevamente SP500 y así. O sea, mi dinámica en sí no ha cambiado en nada. Lo único que ha cambiado son los precios de las acciones. Y para mí sigue siendo la misma dinámica. Mi tesis de inversión no ha cambiado en absolutamente nada, chiquillos. Pero eso, pues chicos, ¿qué tal les pareció? Coméntenme si está todo clarito, se entendió, todo en orden, se quedan más tranquilos, más preocupados, están más pendientes ya de decir las cosas que tienen que estar pendientes. Cuéntenme qué tal les pareció la reunión del día, chiquillos. Una reunión, les iba a hacer larga la reunión. Está 1 hora 20 ya hablando, así que les dije que iba a ser un poquito larga la reunión. ¿Todo bien? Gracias Salomón, gracias Eduardo. ¿Todo en orden, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, excelente reunión. Algo que no hayan entendido, algo que les haya quedado en el tintero, algo que quieran preguntar antes que me vaya. ¿Todo en orden, chiquillos? ¿Se quedó todo clarito? Sí, 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 sí. Súper larga, pero estuvo bien. Exactamente, larga, pero bien. Buenísima. Chris, consulta, ¿cuándo pones SPX? El primero, SPX el primero. Marco Fine dice por acá, perfecto, todo excelente, muy buena información. Las opciones de meta me dicen por acá. Es que aquí me mandó la información de meta. Pero es que esa información salió con Mercado Abierto y no tuvo mucha relevancia en el mercado, así que no hay problema. Ya pues chiquillos, me despido entonces, si no hay más preguntas, más consultas, si es que no hay... se entendió todo, ¿cierto? ¿Todo en orden? ¿Sí? Se entendió todas las dinámicas de inversión, hay que estar pendiente de la tasa de interés, hay que estar pendiente de... estoy tranquilo para hacer el resultado negativo, sí. Hay que estar muy pendiente de las cosas que van sucediendo esta semana, chiquillos. IPC esta semana, tasa de desempleo esta semana,
ganancias promedio por hora, solicitudes de desempleo, entregas de resultados de envidia. Mucha información tenemos de por medio. ¿Qué más tenemos por acá? Chiquillos, por si acaso, mañana vuelve el trading en vivo, ¿ya? Mañana, miércoles 11:30 trading en vivo, así que recuérdenlo. De 11:30 a 12 hacemos trading en vivo, ahí aplicamos las dinámicas de inversión que vayan saliendo, así que ténganlo en consideración. Continúa con tu coaching diario. Súper. Como el libro de Tony Robbins, Inquebrantable. Muy buen libro, Inquebrantable, de Tony Robbins. Muy buen libro. Ya pues chicos, me despido entonces. Gracias por estar conectados por acá. Gracias por aguantarme a hablar casi una hora y media. Y espero le haya servido de algo. Espero hayan entendido lo que estoy pensando, qué es lo que se me viene hoy en día a la mente, cuáles son las dinámicas que tengo, cuáles son las teorías que puedo manejar para ver si es que tenemos un repunte desde el día jueves en adelante. Y bueno, esperando que sea lo mejor para ustedes. Cualquier cosilla, ustedes saben que estamos acá. Cualquier cosa que me quieran escribir, cualquier cosa que me quieran comentar, por favor, háganlo. No tengan miedo en escribirme. Me demora un poco en responder, pero siempre respondo, ustedes saben. Y cualquier cosilla, estamos ahí al pendiente de cualquier duda o consulta. Esto sí va a quedar subido a YouTube. No sé si hoy día o mañana, porque estoy aquí en Chiloé, no sé, un poquito más lento el internet, pero lo dejo subido hoy día. Y si ya se carga para mañana, ya sería un milagro. Pero estaré comentando. Exactamente, Marco, las bases son las mismas, solo han cambiado los precios. Me quedo con eso. Exactamente, chiquillos, no ha cambiado nada. ¿Ya? Eso pues, chicos, un abrazo para todos, que estén muy, pero muy bien y que tengan excelente semana. Nos estamos viendo. Chao, chao.